Uno de los pecados más vistos hoy en la humanidad es la tentación a Dios. ¿Qué es la tentación a Dios? La tentación a Dios es la desobediencia, lo contrario a lo que Él dice. Dios ha dejado que hagamos esto de una manera y muchos de nosotros lo queremos hacer de otra manera. Pero si uno obedece a Dios y lo hace de la manera que Él manda, pues ya no estamos tentándole, porque no estamos sujetando a Dios. Aquí en San Mateo capítulo 4 versículo 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ve, esta es una de las maneras de tentar a Dios. Si Cristo se había tirado para que Satanás vea que él era hijo de Dios, pues ya Cristo estaba tentando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dejó un propósito, le dejó un mandamiento, le dejó un mensaje a él para que lo dé a la humanidad. Cristo es Dios. Muchas veces Cristo nos enseña cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos venir a Él, cómo debemos creer en Él. Acerca del perdón de los pecados, nos enseña cómo Él perdona los pecados. Cristo es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ve, está refiriéndose al Señor Jesucristo, que en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces, Jesús nos dice claramente en San Juan capítulo 3 versículo 5 nos enseña que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, muchas veces tenemos en nuestra mente que sí, que podemos entrar al reino de Dios, que si nosotros nos arrepentimos de corazón, podemos entrar al reino de Dios sin nacer del agua y del espíritu. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Ya estamos contradiciendo lo que dice Dios. Ya estamos tentando a Dios cuando ponemos esa palabra en nuestra boca. Entonces, ¿cómo podemos responder a estas preguntas, a estos contextos? Por ejemplo, Cristo es maestro. Cristo es enviado por Dios para salvar al mundo, para que el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16, nos deja claro que de tal manera Dios amó al mundo que lo envió a él para que creamos en él. Y en Juan capítulo 3, versículo 1, nos enseña y nos dice, maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, Jesús, siendo el maestro, siendo el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él, debemos creerle a Él, hacer lo que Él manda, hacer lo que Él enseña. Uno de los ejemplos claros es que nos dice el Señor mismo, que nos guardemos de los falsos maestros, que vienen a nosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. San Mateo capítulo 7 versículo 15, el Señor nos enseña en este texto que andan tales personas que por ahí se hacen servir a Dios, pero no sirven a Dios, sino que son lobos rapaces por dentro, vienen suavecito a hablarle a las personas con suaves palabras. Entonces, ¿cómo desciframos esos falsos maestros? Un ejemplo es claro que Dios nos dice a través de Jesucristo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no puede ser añadido en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua y del espíritu? Nacer del agua y del espíritu simboliza el bautismo. En Mateo, en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que cuando uno se bautiza, que nace del agua, Dios le perdona los pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Entonces, eso es
para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, el bautismo. Entonces muchas personas hoy en día dicen, si yo me voy a morir, yo solamente tengo que confesar a Dios, creer que hay un Dios, pero creerle, obedecer. Si nosotros decimos que si yo me voy a morir y solamente confieso a Dios, estoy tentando a Dios. En el día del juicio, Dios no dirá, ¿por qué me tentaste? ¿Por qué me dijiste lo que tú querías y no lo que yo te dije? Porque yo soy el Padre. Y tú no has venido aquí al reino de los cielos para entender el reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? Confesar a Cristo, bautizarse para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque en eso consiste el Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Ven, ahí está claro, ya. O sea, eso es el poder de Dios para salvación, el Evangelio. Entonces nosotros debemos escudriñar las Escrituras, porque ahí anda Satanás como león rugiente. Satanás anda observando a las personas, pero con la Biblia, con la misma palabra. ¿No ven ustedes que cuando le dijo Satanás a Cristo que se tire, que Dios iba a mandar a sus ángeles para que él no tropiece, le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios? O sea, que no podemos tentar a Dios. Para uno evitar tentar a Dios, debe agarrar la palabra, que es el yelmo de la salvación, es la espada del Espíritu Santo, porque la palabra es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, y es para corregirnos a nosotros mismos, ¿entiendes? Para guiarnos a fin de que seamos perfectos para Dios, no llevándonos de lo que nos dicen los falsos maestros, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que con suaves palabras y lisonja engañan a los corazones ingenuos, sirviendo a su propio vientre. Romanos 16:17. Dice el Señor que esas personas que enseñan lo que ellos quieren no le sirven a Él, sino que sirven a su propio vientre y engañan a las personas con suaves palabras y lisonja. En Mateo 7:21 lo dice claro el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está claro ahí, mis hijos, mis queridos amigos, Dios es grande y poderoso. Dios le bendiga.